Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo. Ya saben que aquí nos encanta sumergirnos en el mundo del espectáculo, la televisión turca y por supuesto, el chisme jugoso que tanto nos gusta. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho de qué hablar, que ha encendido las redes sociales y que, a pesar del tiempo, sigue generando interés y especulación. Si lo adivinaron, vamos a desentrañar, o al menos a intentarlo, los secretos y misterios que rodean las supuestas vacaciones de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a revelar lo que aparentemente se ha estado ocultando. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama romántico, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán contenido fresco, interesante y, sobre todo, lleno de información sobre sus celebridades favoritas. Ahora sí, comencemos. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, durante un tiempo, la pareja del momento. Su química en la exitosísima serie Sen Kalkam traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama internacional. Todo el mundo estaba obsesionado con ellos, con sus miradas, sus sonrisas cómplices y por supuesto su romance. Y es que después de meses de especulación, finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban juntos. Las redes sociales explotaron, los fans estaban eufóricos y parecía que el cuento de hadas que veíamos en la televisión se había hecho realidad. Vacaciones juntos, viajes románticos, fotos adorables, todo apuntaba a que Hande y Kerem eran la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, hasta que finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue un balde de agua fría para muchos fans, que no podían creer que su pareja favorita ya no estuviera junta. Y como es costumbre, empezaron las especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Que si diferencias irreconciliables, que si presiones laborales, que si terceras personas. La verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente pasó. Pero lo que sí sabemos es que a pesar de haber terminado su relación, Hande y Kerem siguieron siendo figuras públicas muy queridas y exitosas. Cada uno continuó con sus proyectos profesionales, intentando dejar atrás el pasado y enfocándose en el futuro. Y es aquí donde entra en juego el tema de las vacaciones que supuestamente han estado ocultando. Porque en los últimos meses han surgido rumores, filtraciones y hasta avistamientos que sugieren que Hande y Kerem podrían haber estado pasando tiempo juntos en secreto, lejos de las cámaras y de la atención mediática. ¿Es esto cierto? ¿Están Hande y Kerem intentando revivir su romance en secreto? ¿O simplemente se trata de rumores infundados y deseos de los fans? Bueno, vamos a analizar la evidencia que tenemos hasta el momento. En primer lugar, hay que tener en cuenta que tanto Hande como Kerem son personas muy reservadas en cuanto a su vida personal. Si bien durante su relación compartieron algunos momentos íntimos con sus fans, siempre han mantenido cierta distancia y han evitado exponerse demasiado. Esto hace que sea difícil obtener información precisa sobre lo que está sucediendo entre ellos. Sin embargo, gracias a las redes sociales y a la labor de algunos fans detectives, han surgido pistas que apuntan a que podrían haber estado juntos en varios lugares del mundo. Por ejemplo, hace unas semanas, tanto Hande como Kerem publicaron fotos en sus respectivas cuentas de Instagram que parecían haber sido tomadas en el mismo lugar. Se trataba de una playa paradisíaca, con aguas cristalinas y arena blanca. Aunque ninguno de los dos mencionó explícitamente que estaban juntos, muchos fans notaron las similitudes entre las fotos y comenzaron a especular sobre la posibilidad de que estuvieran disfrutando de unas vacaciones románticas en secreto. Además, profundizando en el análisis de estas fotografías, los fans más observadores detectaron detalles sutiles pero reveladores. En la foto de Hande se podía ver un sombrero de paja que en una foto publicada por Kerem unos días antes, aparecía colgando de una silla en lo que parecía ser el mismo resort. Pequeños detalles como la forma de las rocas en el fondo de las fotos, la tonalidad de la arena y la vegetación circundante también coincidían. Aunque eran indicios mínimos, para muchos fueron suficientes para alimentar la teoría de una escapada romántica secreta. Además, también han surgido rumores de que Hande y Kerem han sido vistos juntos en varios restaurantes y cafeterías de Estambul. Testigos afirman haberlos visto compartiendo cenas íntimas y conversando animadamente.
Sin embargo, hasta el momento no hay fotos ni vídeos que confirmen estos avistamientos, por lo que es difícil determinar si son ciertos o no. Pero estos avistamientos no se limitan a Estambul. Se rumorea que una azafata que trabaja en una aerolínea turca de renombre filtró información sobre un vuelo a las Islas Maldivas en el que coincidieron Hande y Kerem, viajando en asientos separados pero abordando y desembarcando al mismo tiempo. La azafata, bajo el anonimato, afirmó haber notado una evidente tensión y un intercambio de miradas significativas entre ambos durante el vuelo. Aunque esta información no ha sido verificada, ha circulado ampliamente en los foros de fans y ha contribuido a la especulación generalizada. Otra pista que ha alimentado los rumores de reconciliación es el hecho de que Hande y Kerem siguen siguiéndose en las redes sociales. Si bien esto podría parecer algo insignificante, para muchos fans es una señal de que todavía existe una conexión entre ellos y que no han cerrado la puerta a una posible reconciliación. Además, a pesar de que ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas desde su ruptura, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una nueva relación, lo que alimenta aún más la esperanza de los fans. Por supuesto, también hay que tener en cuenta la posibilidad de que todas estas pistas sean simplemente coincidencias y que Hande y Kerem no estén juntos en absoluto. Puede que hayan estado en el mismo lugar por casualidad, que los avistamientos en Estambul sean solo rumores infundados y que el hecho de que se sigan en las redes sociales no signifique nada en particular. La verdad es que hasta que Hande o Kerem confirmen o desmientan los rumores, nunca sabremos con certeza qué es lo que realmente está sucediendo entre ellos. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo y de su talento, y esperar que si realmente hay una reconciliación en el horizonte, nos lo hagan saber pronto. Analicemos un poco más las posibles razones detrás de este secretismo, en caso de que los rumores sean ciertos. Tanto Hande como Kerem han experimentado la presión mediática de primera mano durante su relación, y es posible que ahora busquen mantener su vida personal lo más alejada posible del ojo público. Una reconciliación bajo perfil les permitiría reconstruir su relación sin la constante intromisión de los medios y la presión de los fans, permitiéndoles enfocarse en lo que realmente importa, su conexión mutua. Además, es posible que estén esperando el momento adecuado para hacer pública su reconciliación, si es que realmente la hay. Anunciarlo demasiado pronto podría generar expectativas irrealistas y poner aún más presión sobre su relación. Un enfoque gradual y discreto les permitiría retomar su relación a su propio ritmo, sin sentirse obligados a cumplir con las expectativas del público. Y es que al final del día, lo importante es que Hande y Kerem sean felices, ya sea juntos o separados. Si deciden darle una segunda oportunidad a su relación, estaremos encantados de apoyarlos. Y si deciden seguir caminos separados, también lo respetaremos. Lo que sí es cierto es que su historia ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans, que siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Y quién sabe, tal vez algún día su sueño se haga realidad. No podemos olvidar el impacto que tuvo su relación en el ámbito laboral. Senkalkam catapultó sus carreras a nivel internacional, abriéndoles puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Una reconciliación podría incluso abrir la puerta a una nueva colaboración en pantalla, lo que sin duda sería recibido con entusiasmo por sus fans. Sin embargo, también es importante que ambos se enfoquen en sus proyectos individuales y que no se sientan presionados a trabajar juntos simplemente por complacer al público. En resumen, hemos explorado los rumores y especulaciones sobre las supuestas vacaciones secretas de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Analizamos las pistas y los avistamientos que han surgido en los últimos meses, pero también consideramos la posibilidad de que sean solo coincidencias. La verdad es que hasta que ellos mismos lo confirmen, el misterio continúa. La telenovela continúa desarrollándose en el mundo real, alimentada por la pasión de los fans y la intriga que rodea a estas dos figuras icónicas del mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. A mí me ha encantado compartir estas reflexiones con ustedes. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que a veces, la realidad puede ser tan emocionante y llena de giros como una serie de televisión. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre los rumores de reconciliación entre Hande y Kerem? ¿Creen que realmente están pasando tiempo juntos en secreto? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué pistas les parecen más convincentes? ¿Creen que el secretismo es una buena estrategia? Compartan sus pensamientos.
Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.